Sean ustedes muy bienvenidos a la Fundación Miguel Alemán como parte de las actividades del nuevo programa de apoyo a la equidad de género que se inició hace 15 días con la presentación en esta biblioteca del libro Las Gobernadoras, de otra gran amiga de todas nosotros, la licenciada y periodista Enriqueta Cabrera. Yo creo que más periodista, mucha más periodista. Hoy habremos de contar con la exposición de la conferencia Resistencia Cultural a la Equidad de Género, que será presentada por el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Sergio García Ramírez, también amigo de muchas luchas de todos nosotros, y la licenciada Irma Cue, compañera, amiga de muchas luchas y batallas, quienes son coordinadores del comité que tiene a su cargo el programa de equidad de género de la Fundación Miguel Alemán. Queremos rogarle a la licenciada Cue que sea la encargada de presentar ante ustedes, ahora sí ya muy en serio, al expositor de esta tarde, y formular unos breves comentarios en torno de la conferencia que habrá de estar a su cargo. Quisiera destacar que la licenciada Irma Cue ha sido una de las pocas mujeres todavía, por esta misma razón, que en nuestro país ha desempeñado cargos relevantes en los 3 órdenes de gobierno a nivel federal, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, que ocupó el cargo de ministra supernumeraria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Ejecutivo se desempeñó, entre otras responsabilidades, como directora jurídica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y como subdirectora jurídica del ISSSTE, y en el Poder Legislativo fue presidenta de la Cámara de Diputados y como tal respondió el primer informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Al término de la conferencia del doctor Carrillo Castro se abrirá un breve periodo de preguntas y respuestas que estará coordinado por una servidora en mi calidad de secretaria ejecutiva del Comité del Programa de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán. La licenciada Irma Cue también ocupó el cargo de secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, la primera mujer que ocupó ese cargo, así es que como todavía desgraciadamente seguimos en la época de las primeras mujeres, pase usted, señora. Muchas gracias. Eso de la Secretaría General fue hace 25 años. Ha habido después otras señoras secretarias generales que fueron bastante mejor que yo, Bueno, y presidentas, sí, presidentas, 3. Quiero agradecer a los integrantes del patronato de la Fundación Miguel Alemán Asociación Civil la invitación a co-coordinar con el doctor Sergio García Ramírez el nuevo programa de equidad de género que se inició a partir de 2010. Hace 15 días se presentó en esta misma biblioteca el libro de la licenciada Enriqueta Cabrera, titulado Las Gobernadoras, con los comentarios de la licenciada Dulce María Sauri, una de las 6 mujeres que en nuestro país han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo de sus entidades de origen, con lo cual se dio inicio formal a las actividades correspondientes al programa de equidad de género de la Fundación. Hoy queremos presentar ante ustedes la conferencia del doctor Alejandro Carrillo Castro sobre el tema de resistencias culturales a la equidad de género. Y agradezco la invitación a introducir tanto al conferenciante como a la historia de esta charla, como él la denomina, cuyas múltiples versiones a través de los últimos 20 años he tenido ocasión de conocer directamente, pues la primera de ellas la impartió en mi casa, ante un grupo de amigos que nos reuníamos semanalmente en diversos domicilios a estudiar temas relacionados con la historia y la cultura de nuestro país y del mundo. Aquella primera versión de la conferencia que hoy presentará ante ustedes Alejandro se intitulaba algo así como El origen del modelo patriarcal de Occidente sobre las cenizas del modelo matriarcal que le precedió por miles de años en el mundo, o algo parecido. Para 1995, Alejandro acababa de regresar de una estadía de 6 años en los Estados Unidos, los últimos 3 como embajador de México ante la OEA en la ciudad de Washington. Estaba entonces trabajando en la versión final de su ensayo El dragón y el unicornio, cuya primera edición saldría a la luz un año después, en 1996, con un estupendo prólogo de Carlos Fuentes. Después de la aparición de este libro, Alejandro recibió muchas invitaciones para exponer ante diversas audiencias las tesis contenidas en dicho trabajo de investigación sociológica.
Una de esas exposiciones tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entonces bajo la dirección del doctor Diego Valadez, cuya presencia hoy aquí nos honra. Y el título que en aquella ocasión utilizó Alejandro fue por ello el de Derecho Paterno versus Derecho Materno, el matriarcado y el patriarcado en la historia. En aquella conferencia estuvo presente el doctor Sergio García Ramírez, a quien Alejandro le solicitó elaborar un prólogo para la publicación que se iba a hacer del texto leído en aquella ocasión y que se utiliza para la presentación de las distintas versiones de la conferencia de Alejandro, que ha sido editada varias veces, desde entonces con el título de Breve Historia de la Desigualdad de Género. La última de ellas fue editada por la Fundación Luis Donaldo Colosio del Estado de Veracruz y está en la parte posterior de la biblioteca, a disposición de quien quiera adquirirla al final de la conferencia. Es muy barata. Al igual que el DVD que contiene una de las grabaciones realizadas hace 8 años en el Instituto Nacional de Administración Pública, cuando Alejandro era vicepresidente de dicha asociación civil. La versión más actualizada de esta conferencia, que estoy segura no será la última, se intitula actualmente La resistencia cultural a la equidad de género y será la que ustedes escucharán a continuación, presentada, como lo ha hecho siempre Alejandro, con multitud de apoyos gráficos, películas, entrevistas televisivas, que él ha venido acumulando a lo largo de los últimos 40 años que se ha dedicado sistemáticamente a la investigación de este apasionante tema. Desde que en 1959 acompañó a su padre cuando fue designado como primer embajador de México en la República Árabe Unida, en aquel entonces estaba compuesta por Egipto y Siria, y pudo conocer de primera mano las costumbres de los países árabes y del Medio Oriente, y en donde leyó, o eso nos dijo, también a los 19 años el Corán y la Biblia que adquirió en una visita que hizo entonces a Jerusalén, hasta las recurrentes visitas que ha tenido ocasión de realizar a partir de aquella fecha a los distintos lugares de Grecia e Italia, le han sido propicios para buscar datos a fin de apoyar las tesis que aporta en la exposición que habrá de ofrecernos en unos minutos más. Por lo anteriormente dicho, me consta que lo que Alejandro habrá de proponer en esta conferencia no es producto únicamente de las múltiples lecturas que desde entonces ha realizado sobre el tema de la desigualdad o inequidad de género en México y en el resto del mundo, sino que es resultado de su propia experiencia como servidor público a lo largo de 40 años, en los que desde que era director general más joven de la Secretaría de la Presidencia a los 29 años, luchó por incorporar en su equipo a varias de sus compañeras de la Facultad de Derecho, como fue el caso de Gloria Bracefer, o la de que aquí les habla, cuando fue secretario general del CONACYT en 73, en los 6 años que ocupó la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República con el presidente López Portillo, o la Dirección General del ISSSTE durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Colaboró igualmente en 2 ocasiones como secretario de Asuntos Internacionales y como encargado de Asuntos de los Mexicanos en el Exterior, bajo la presidencia de 2 mujeres en el Partido Revolucionario Institucional, María de los Ángeles Moreno y Dulce María Sauri, respectivamente, para demostrar que sí practica aquello que recomienda en los textos que escribe o en las clases de sociología que imparte en la Facultad de Derecho de la UNAM hasta la fecha, y también actualmente como director general de la Fundación Miguel Alemán, al haber propuesto decididamente el establecimiento de este nuevo programa para promover la equidad de género en nuestro país. Con ustedes el doctor Carrillo Castro. Primero que nada, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por asistir, algunas por enésima vez a esta charla en la que vamos a tratar de exponer a ustedes las hipótesis de por qué a nuestro juicio existe una clara resistencia cultural a la equidad de género, no solamente en México, sino en muchos países en el mundo. Les voy a rogar que básicamente vayan siguiendo la exposición en la pantalla, porque es en donde creo que muchas de las aseveraciones que vamos a hacer encuentran su justificación, porque si no pensarían que tomé algo más de vino del debido al llegar aquí. La ley vigente en nuestro país, la Constitución, ya en su artículo 4, dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Eso es el deber ser. La deontología, como nos enseñan en la Facultad de Derecho. Sin embargo, la realidad
es diferente. Estos son los hechos. En nuestro país, algunas mujeres todavía tienen prohibido trabajar fuera de su casa y el trabajo en el hogar, como todos sabemos, no es todavía remunerado económicamente. En México, la mujer recibe en promedio todavía hoy un salario 35% inferior al del hombre por realizar las mismas tareas. Es de todos conocido que cuando hay problemas económicos crece más rápido el desempleo femenil. Esto está sacado de un programa, de un periódico de hace un año. Y en no pocas ocasiones se las despide si están embarazadas, aunque está prohibido por la ley. El artículo 4º de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Sin embargo, en algunos lugares de nuestro país y en muchos lugares del mundo, las mujeres no pueden todavía decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Y aún son obligadas a gestar y parir a un hijo, incluso si este es producto de una violación. Irma se refería, esto está referido a algo que ocurría en Guanajuato hace más de 10 años, en donde aún tratándose de casos de violación, la Iglesia y algunas autoridades civiles están en contra de autorizar el aborto. En Sinaloa tenemos el caso de una menor violada por su propio padre, a la que le fueron negados los servicios para poder evitar el nacimiento de este producto de la violación del padre. Y en algunos sitios el marido puede insultar a su esposa sin mayores consecuencias y la violencia intrafamiliar ocurre todavía con demasiada frecuencia, como todos sabemos. Esto es en México, pero en otros lugares del mundo subsisten prácticas sociales aún más inadmisibles. Por ejemplo, la mayoría de ustedes recordará que hace un par de años se sentenció en Nigeria a morir a pedradas a Amina Lawal por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Afortunadamente las ONGs intervinieron y esto fue impedido, pero ya se había decretado por las autoridades religiosas de Nigeria. Matar a las mujeres a pedradas por tener relaciones fuera de matrimonio era todavía frecuente hasta hace unos años, incluso en Creta. Y en algunas sociedades, particularmente islámicas, todavía se obliga a las mujeres a cubrirse el rostro o todo el cuerpo usando la infamante burka. En muchos lugares también se las obliga desde niñas, por costumbre y ley, a casarse con quienes deciden sus padres o hermanos, y cuando ellas no lo aceptan, son asesinadas, como el caso de esta joven que no aceptó casarse quienes le imponían sus familiares, y entonces hacen que los hermanos menores las asesinen para que tengan una penalidad menor. En África, la mutilación femenina afecta todavía hoy a un total de 137 millones de mujeres en esta franja en donde, como vemos, todavía predomina la religión islámica y se practica la clitoridectomía y la infibulación. El ingeniero César Buenrostro, alguna vez, cuando era mi padre embajador en Egipto, tuvo ocasión de estar ahí y saber de esto. La práctica de la clitoridectomía en algunos países musulmanes se hace con aceptación e incluso como si fuera una práctica obligatoria autorizada por los padres. Y tenemos el caso también de esta mutilación en donde es una película de Naciones Unidas en donde lamentablemente el Comité Antiincisión demuestra que no se utilizan prácticas muy limpias para hacer este tipo de operaciones a las chiquitas. Actualmente casi todos reconocemos la existencia de estos hechos, pero muy pocos se han preocupado por indagar por qué existen todavía estas prácticas sociales tan inequitativas en contra de las mujeres en la mayor parte del mundo. ¿A qué puede atribuirse que esté tan generalizada esta inequidad de género en muchas partes de nuestro planeta? Algunos dicen que un mandato divino, otros que es ley de la naturaleza, algunos aducen que esto se debe a una superioridad física e intelectual indiscutible del hombre frente a la mujer o a la debilidad y sumisión que son innatas en las mujeres. Conviene analizar primero qué es el género y si es lo mismo o algo distinto al sexo. Todavía hace unos 15 o 20 años
se solía hablar de igualdad de sexo o de las guerras de los sexos, y esto impedía que se profundizara realmente el problema al que nos vamos a evitar, porque sexo y género son cosas totalmente diferentes, como la mayoría de ustedes lo sabe. El sexo es el conjunto de atributos biológicos que afortunadamente diferencian a una mujer de un hombre, y estas diferencias fueron decididas no por una ley, sino por la propia naturaleza cuando surgieron los seres bisexuados hace cientos de millones de años. Las diferencias de sexo biológicas entre un hombre y una mujer, tenemos que reconocerlo, son un hecho de la naturaleza, son un hecho natural. La naturaleza efectivamente determinó hace millones de años que estas funciones biológicas solo las pudieran realizar los seres humanos de sexo femenino, parir un hijo o amamantarlo. A un hombre sí se le puede educar, como insisten algunas mujeres, culturalmente para que aprendamos a cambiar pañales o a darle mamila a nuestros hijos, pero lo que no puede hacerse es decretarse por ley que un hombre pueda parir a un hijo o darle el pecho para amamantarlo. ¿Recuerdan la película de Schwarzenegger en donde él sí cumple con esta posibilidad? El sexo no se puede modificar por ley, la costumbre, ni por la religión. El género, en cambio, es básicamente el conjunto de atributos culturales, puede ser derechos, prohibiciones, responsabilidades, estatus o jerarquías o roles sociales que le son asignados a una persona por el grupo en el que vive, por el hecho biológico de haber nacido o de sexo masculino o de sexo femenino. Como vemos normalmente, si se es varoncito se aprende a cumplir las funciones del padre, y si se es una mujercita desde pequeña se le enseña a que juegue a ser mamá. La diferencia sexual no cambia nunca, bueno, o casi nunca, ya ahora hay posibilidades de hacerlo. En cambio, la diferencia de género cambia casi constantemente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Esparta en el siglo V antes de Cristo. Las jóvenes y los jóvenes practicaban el deporte en condiciones físicas muy similares. En cambio, ya, por ejemplo, en esta escuela de Inglaterra, los varoncitos están disfrazados de varoncitos con sus corbatitas y las niñas con sus trajecitos de mujercitas. Lo seguimos practicando. Estas diferencias de género se asignan culturalmente desde el nacimiento. A las niñas se las viste de rosa, a los niños se les viste de azul. Ahora ya se les va a vestir multicolormente a algunos, pero es decir, tradicionalmente esto es lo que ocurre. Y estas asignaciones de género se refuerzan culturalmente a lo largo de la infancia. Como decíamos, a las niñas se les enseña a que jueguen a la comidita, que jueguen con las muñequitas, y a los hombres se les invita a que se disfracen desde pequeños de soldaditos. Decía, creo que era Jardiel Poncela, que los Boy Scouts, como en este caso, son unos niños vestidos de idiota, dirigidos por un idiota que se viste de niño. La diferencia y la desigualdad de género tenemos que aceptarlo. Han existido casi siempre, pero sus manifestaciones y propósitos han variado mucho a lo largo de la historia. Casi todos los grupos sociales primitivos han establecido alguna división del trabajo que condujo a diferencias de roles de género basadas en las diferencias sexuales primarias. Así, la mujer casi siempre se ha encargado del cuidado de los hijos, que ella pare, y del hogar en que ellos viven hasta antes de convertirse en adultos. Por su parte, al hombre adulto, que también puede ser en edades diferentes, normalmente se le asignan los roles de encargado de las actividades de caza y pesca. Pero en algunos grupos sociales, esta diferencia sexual se empezó a utilizar como pretexto para establecer, y lo peor, para justificar las desigualdades de género en favor del hombre. Así, el cazador le decía: yo tengo que estar pendiente de que no vaya a aparecer por ahí algún animal, y entonces ponte a cargar todas las cosas que necesitamos para que vivamos bien, hombre y mujer. La equidad de género era ya un rasgo distintivo, particularmente distintivo de la cultura griega en Atenas hace 2500 años. Aquí está la figura de los héroes masculinos matando a las amazonas en la famosa amazonomaquia o guerra contra las amazonas. Ahora, los modelos culturales casi nunca han sido equitativos en materia de género a lo largo de la historia. A veces han estado
en favor o dándole más derechos o primacía a las mujeres o a los hombres a lo largo de la historia. A los modelos de género que favorecen la preeminencia de la mujer sobre el hombre se les llega a llamar matricéntricos o matriarcales, y en el caso de los modelos de género en donde la prioridad se le da al padre o al varón, se les llama por lo mismo matricéntricos o patriarcales. En México existen ejemplos de los dos modelos de género, tanto el patriarcal como el matrilineal. Voy a poner dos ejemplos sacados de dos noticiarios de televisión de hace unos años, que obviamente no tuve nada que ver más que en la selección del material. Ser mujer en San Mateo del Mar, Oaxaca, equivale a no tener derechos, soportar golpes, maltratos y estar bajo las órdenes del padre o el esposo prácticamente para toda la vida. Sí, hay mujeres que aguantan por los hijos, por los hijas. En esta comunidad guave las mujeres son discriminadas simplemente por el hecho de ser mujeres. No tienen derecho a nada y en muchos de los casos ni siquiera elegir a la pareja con la que formarán su familia. Si le pegan, la mujer ya llega a su casa, su mamá a avisar a su papá que ella... Y dice su papá, ella le dice, pues regrésate, porque ya te casaste por lo civil, ya te casaste por la iglesia. La discriminación contra las mujeres guaves llega a tales extremos que según los usos y costumbres de San Mateo del Mar, ellas no tienen derecho a elegir a sus propias autoridades. Para votar el presidente, ¿no? Pues los hombres hacen una reunión general, pues. Puros hombres, no hay mujeres. No sé por qué, pero hay otro lado sí con mujeres, ¿no? Por ejemplo en Juchitán, así, votan sus presidente municipal, pero acá no. En pleno siglo XXI aún hay quienes creen que la vida de las mujeres de San Mateo del Mar únicamente está destinada a trabajar y procrear hijos. La situación de las mujeres indígenas en Oaxaca es la misma desde hace cientos de años y no parece cambiar. Por el momento ya no les queda más que callar y aguantar, sin perder la esperanza de conquistar algún día los espacios que merecen. Y sin embargo, ahí mismo en Oaxaca, no en otro país, ahí mismo en Oaxaca, a unos kilómetros, hay una comunidad en donde el modelo de roles de género es diferente y algunos llegan incluso a decir que no solamente es igualitario con el del hombre, sino ante la presencia de esa equidad le llaman francamente matriarcal. Por su papel en la sociedad y la forma de llevar las riendas de su hogar, se asegura que en esta ciudad existe un matriarcado. Pues manda la mujer, todo donde quiera dice que ¿por qué manda la mujer dinero? Porque está trabajando también. Con su trabajo las mujeres zapotecas de Juchitán aportan a sus casas prácticamente los mismos recursos que los hombres. La mayoría se dedica al comercio, son ellas las que mueven la economía del municipio y por leyes no escritas, todas administran las finanzas del hogar. Aquí nuestro esposo el dinero que gana a la semana entrega a nosotros. Las juchitecas, a diferencia de la mayoría de las mujeres indígenas, no son mujeres discriminadas, marginadas ni maltratadas. Hombre haya trabajado a la semana, pues ya le entrega la sobre a la esposa y la mujer pues tiene que administrarlo, ¿no? Aunque la mayoría prefiere no llamarla matriarcal, la sociedad juchiteca se ha caracterizado siempre por la importancia de sus mujeres. Bien, esto también lo presento porque María Angélica Lunapar siempre dice que me voy a los griegos y hace 10 y 15 mil años para no meterme en líos. No, esto está ocurriendo en México actualmente. Se sabe que los modelos patriarcales como el que hoy existe empezaron a generalizarse socialmente no hace mucho tiempo, apenas hace unos 5,000 años en el mundo occidental, que como todos sabemos es así como se le denomina a la parte occidental de Euroasia y que básicamente cuenta la historia o se identifica con lo que ocurrió en la Mesopotamia hace unos 10,000 años, en Egipto, también en Judea, que era lo que los conectaba, finalmente en la civilización griega y la romana, que son las que nos han dejado marcados. ¿Y qué factores culturales podríamos encontrar que contribuyeron a estructurar las actuales desigualdades de género en esta región del mundo? No nos metemos ni en Asia ni en África, sino particularmente en el mundo occidental del cual nos sentimos orgullosamente herederos en los últimos 5,000 años. Originalmente el papel de la mujer, su rol de género, se sabe ahora que era más destacado que el del hombre, ya que la mujer era la única que podía crear o producir el bien económico más importante de todo grupo social,
los propios hijos, los seres humanos. Como los hijos nacen físicamente solo de la madre, este hecho biológico derivó una importante idea del mundo, que es la que dio base a la cultura matriarcal. La sangre materna era considerada como la fuente o el origen de la vida. Todavía seguimos diciendo que las madres deciden, eres sangre de mi sangre, y hablamos del derecho consanguíneo y que por consanguinidad hacemos cosas. Y esto simplemente se debía a que cuando la mujer dejaba de menstruar y ya no le brotaba sangre, los hombres siempre le hemos tenido pavor a lo que no entendemos, y cuando a los hombres les sale sangre del cuerpo es porque estamos a punto de morirnos, nos han matado, nos han herido, pero que una mujer sangre y no se muera era algo que causaba enormes problemas. Pero lo curioso es que 9 meses después de que dejaban de sangrar, aparecía un niño. Entonces, un hijo, te decían, ¿de qué está hecho el niño? Pues de la sangre que estuvo adentro del vientre de la madre esos 9 meses y que no salía. Este es el origen precisamente, y por eso las diosas mesopotámicas tienen una vasija en el vientre del cual sale el líquido vital. Como la madre era la dadora de vida, en el modelo matriarcal los hijos pertenecían solo a quien los paría, a la madre. Y normalmente las efigies son de mujeres rodeadas de sus hijos en estas alturas. Ahora, hay 3 factores culturales en los que hemos insistido en analizar que apoyan los modelos sociales: la religión o la mitología, la ciencia o la filosofía y el derecho o las costumbres. Hace miles de años se pensaba que la divinidad habría sido, que había dado origen al mundo y a los seres humanos, tendría que haber sido también femenina, si los hijos nacían de la madre, de una diosa madre. Así está planteado en ejemplos como el de la Venus de Lausel, de hace unos 22.000 años, o en Çatalhöyük, de hace unos 5.000 años, en donde son las madres las que están, las diosas madres las que están siempre pariendo a los hijos. La diosa madre era una diosa virginal, era una virgen, una Parthenos, como le llamaban los griegos, y no necesitaba de la ayuda de ningún varón para procrear a sus hijos. Esa es la idea de una virgen madre, o de una diosa virgen, que no necesita la ayuda de ningún varón para crear a los hijos. Y llegó a ser adorada en muchos sitios, o como diosa única. Normalmente todas estas figuras tienen a la diosa apretándose los senos para dar la leche a los hijos, o también, y esto es algo que llama la atención, como una trinidad, como parte de una trinidad divina. Los pectorales griegos presentan a la diosa Hera con sus 3 personalidades. Eran 3 diosas distintas y una sola, o 3 personas distintas femeninas y un solo Dios verdadero. Hécate, la diosa triple para los griegos, y muchas otras, las 3 gracias, etcétera, siempre están representadas por tercias de mujeres o de diosas. Y esto tiene su origen en las 3 fases que a lo largo de su vida muy claramente están marcadas en la vida de una mujer. Cuando es joven o virgen, antes de empezar a menstruar, cuando se inicia la menstruación y se puede convertir en madre, o cuando llega el periodo de la menopausia y se convierte en abuela o vieja sabia. Estas 3 fases están muy marcadas en la vida de una mujer y curiosamente están reflejadas, y eso para efectos religiosos y científicos fue muy importante, en el mismo ciclo que tiene la luna de 28 días, en donde también hay una fase de la luna al inicio, luna en creciente, que se equipara con la mujer virgen, luna llena, que se equipara con la mujer madre, y la luna en menguante. Y lo curioso es que por eso es que la mayoría de las vírgenes normalmente se las dibuja o se las representa montadas en una media luna en creciente. Este es el origen de esa característica. Los calendarios lunares, que fueron los primeros que existieron, permitían llevar el registro de estos 13 meses que contenía el año lunar, cada uno de 28 días, y desde entonces se regían los tiempos de los grupos humanos. Aquí la Venus de Lausel tiene un cuerno lunar, si ustedes lo ven, con 13 incisiones, que son precisamente los 13 meses lunares, y estamos hablando de hace 22.000 años. Curiosamente, todo lo que se relacionó con la mujer en el mundo patriarcal se volvió malo o de mala suerte. Entonces el 13 se volvió de mala suerte, y algunas mujeres compran esa idea sin saber que curiosamente el 13 era el número por esencia que designaba
a las agrupaciones femeninas. En Egipto, la sociedad organizada bajo el modelo matricéntrico tenía una religión politeísta, pero indiscutiblemente era la diosa Isis la que tenía el rol más importante y normalmente se la dibujaba o se la representaba con su hijo. De ahí que muchas de las vírgenes cristianas o católicas también se las represente a la madre con el hijo desde entonces. Algunas mitologías de aquella época decían que el primer ser humano no había sido un hombre, como ahora se nos dice, sino que había sido una mujer. Y por ejemplo está el mito de Lilith, desde la Mesopotamia, en que esto fue retomado muchos años después por la cultura judaica, en donde Lilith se dice que había nacido, al igual que Adán, de la tierra, del barro de la tierra, pero Lilith era una mujer muy incómoda, no aceptaba la sumisión frente al hombre, porque le decía, los dos nacimos de la tierra, del barro, así es que tú no tienes por qué pretender ser mi superior, e incluso se la mostraba muchas veces practicando el coito arriba del hombre para decir, a veces me gusta a mí estar arriba y no tienes tú que estar siempre exigiéndome esa postura. En el mundo matriarcal, muy similar a lo que ocurre ahora con el mundo patriarcal, el culto religioso era atendido exclusivamente por mujeres, las sacerdotisas, como lo demuestra esta joya de Creta. Y la comunicación con la divinidad, que en las religiones patriarcales siempre fue a través de hombres, era a través de mujeres, como lo demuestra todavía algunas crateras o vasos o platos de griegos como este, donde está la pitonisa, que era la sacerdotisa que se comunicaba con la diosa, o las sibilas, como en la Capilla Sixtina la plantó Miguel Ángel. La ciencia de la época consideraba, como dijimos, a la sangre materna como el líquido portador del principio de la vida. Y en el mundo del derecho o de la política eran las reinas, como en el caso de Cleopatra, las que ejercían el poder originariamente. El cambio de los modelos de tipo matriarcal por los de tipo patriarcal se empezó a producir en la región que circunda al mar Mediterráneo, como dijimos, lo que hoy se llama el mundo occidental, apenas hace unos 5,000 años. Y se empezaron a producir algunos cambios a nivel de la religión o de la mitología a los que nos vamos a referir brevemente. Por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo se plantea la evolución de los conceptos de una diosa, lo vamos a ver, matrilineal de una diosa que no necesitaba de la ayuda de un hombre, a un dios que no necesita para parir a sus hijos de la ayuda de una mujer. El modelo va pasando de ser la madre, la dueña de los hijos, a la pretensión del padre de ser él el dueño. La diosa madre, como decíamos, no necesitaba a nadie más, y menos a un varón, para crear a sus hijos. Nacían virginalmente, o sea, partenogenéticamente. En cambio, ya tenemos en la religión griega al concepto de un Dios Padre. El primer Dios Padre que aparece es un Dios Padre todopoderoso, creador de todo, del mundo, el pancreator. Era Zeus o Deus, es Dios simplemente, Deus Pater o Deus Piter en los antiguos idiomas significaban Dios Padre o Júpiter, como lo conocían los romanos. Y llegamos al modelo contrario, en donde Zeus puede crear a sus hijos, particularmente a Atenea, sin la participación de una mujer, simplemente con el cerebro. Es el modelo totalmente contrario al modelo en donde la mujer no necesitaba del padre. El proceso de cambio simbólico se inicia con el reconocimiento social y jurídico del origen bilineal de los hijos, ya no nada más de la madre, sino del padre y de la madre, sino también del padre, hasta llegar al extremo actual en donde la madre es totalmente desdibujada y hemos inventado, lo vamos a ver ahora, que los hijos dependen y son propiedad fundamentalmente del padre que los engendra. El padre soy yo, los hijos son míos en el modelo occidental. Y la mujer pasa a ocupar un papel secundario frente al hombre en el mundo de la mitología y de los dioses del Olimpo. Aquí está la mujer, ya la diosa, haciéndole la barba al hombre. De ahí viene la idea de vamos a hacerle la barba al que manda. Fueron desdibujándose todas las ideas anteriores de las diosas femeninas originales. A Lilith, por ejemplo, solo se le recoge, creo que en Isaías, en la Biblia, pero ya convertida en un demonio o vampiro nocturno que en las noches va y le chupa la sangre a los hombres o los incita a cometer actos incorrectos. La pobre de Lilith fue defenestrada.
En Grecia y en Egipto surgió la idea de que un Dios Padre había creado al primer hombre a partir del barro o usando el barro de la tierra, como los artesanos empezaban a crear cosas diferentes a los hijos que creaban las mujeres. Prometeo es el Dios que crea al primer hombre del barro en Grecia, y en el caso de Egipto, también la religión egipcia hablaba de Nemú, que también había creado en un torno de alfarero al primer hombre en esa cultura. Sin embargo, los griegos todavía no se atrevían a decir que la mujer no tenía nada que hacer. Aún en el caso de Prometeo, que crea al primer hombre del barro, se requería que llegara una mujer para echarle todavía el soplo final para darle la vida, como en el caso de Atenea. Sin embargo, ya la religión judía, que es muy importante el paso que da, es la primera religión patriarcal abierta, ya no se requiere de la participación de una mujer. También, como en el caso de Prometeo en Grecia y de Nemú en Egipto, el Dios de los judíos crea al hombre del barro, Adamo, o sea, la tierra. Pero ya sin ninguna intermediación femenina. Por ejemplo, todos recordamos el dibujo o la pintura de Miguel Ángel de la creación del hombre por el Dios patriarcal, en donde ya la mujer no existe. Simplemente el Dios patriarcal lo crea con su dedito. Sin embargo, se dice que, bueno, vean ustedes que la nube que rodea al Dios Padre, que está ahí en la Capilla Sixtina, se parece mucho a un cerebro. Hay todavía esta idea. Sin embargo, alguien nos ha dicho, y con razón, que si nos miramos o nos fijamos un poquito más, hay todavía una mujer, Miguel Ángel sí la pintó ahí, está precisamente bajo el brazo de Dios, porque todavía no se atrevían a eliminar totalmente la participación femenina, aún en el caso de la creación judaica. Ya de los judíos, a diferencia de lo que querían los griegos, que era necesario utilizar tener la participación de una mujer para perfeccionar la creación masculina, ya en el caso de la religión judaica, esto definitivamente ya no es así. El Dios Padre de la mitología o de la religión hebrea, Yahweh o Yahvé, como le dicen algunos, Jehová otros, personalmente insufla la vida en el cuerpo de Adán, ya sin la participación de una mujer. Es el paso ya radical a una sociedad patriarcal. Y este primer hombre nace posteriormente de la mujer. Y como dice en el prólogo a esta charla el doctor García Ramírez, bueno, los griegos siquiera hacían nacer a Atenea del cerebro. Bueno, la hubieran hecho nacer del corazón, bueno, del hígado. No, de una miserable costilla para que no se nos subieran a las barbas. Lo que constituye un nacimiento claramente antinatural. El Dios Padre de Abraham hace nacer a la mujer del costado o de la costilla del primer hombre, para justificar así ideológicamente que la mujer debe comportarse de manera sumisa ante el hombre, porque Adán fue el que nació primero. Para eso se inventa que nazca primero el hombre, porque el que nace primero tiene más derechos, según me dice mi hermana, la gemela, que le pasó lo mismo. En la Biblia, en el Génesis, ya está claramente establecido que el Dios Padre le dice a la mujer: tu voluntad estará sujeta a tu marido y él mandará sobre ti. ¿Y por qué? Porque él nació primero, obviamente. Supuestamente San Pablo en los Corintios dice: no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, que no fue el hombre formado de la hembra, sino al contrario, la hembra del hombre. Por tanto, debe la mujer traer sobre la cabeza la divisa de la sujeción. Por eso se las obligaba hasta hace unos años a entrar cubiertas a los templos, porque eran inferiores. El Corán es todavía más directo. Dice: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Dios hizo a uno superior a la otra. Palabra de Dios, como dicen. Las mujeres buenas son obedientes y por eso deben cubrir sus partes, que no deben ser vistas por los demás, porque Dios así lo ordena. Y si son desobedientes, regáñenlas y golpéenlas. Palabra de Dios según el Corán. Por ello, las sociedades islámicas se obligan a las mujeres, como decíamos, a cubrirse el rostro o todo el cuerpo. Con eso se cumplen las instrucciones divinas. Es interesante registrar que las tres religiones monoteístas patriarcales surgieron en el mismo lugar en el mundo.
en lo que se llama ahora Medio Oriente. Así, por ejemplo, tenemos la creación del judaísmo hace más de 2000 años, hace 4000 años, después la creación del cristianismo 1000 años después y la creación del Islam en el 620, pero todas en la misma región que rodea al Mediterráneo. Eso no deja de ser francamente muy interesante. Y los 3 libros sagrados de estas 3 religiones monoteístas patriarcales, la Torá, la Biblia y el Corán, establecen muy claramente la existencia de un Dios único, pero que es un Dios Padre, a diferencia de lo que decían las antiguas religiones matriarcales. Y mencionan que el primer creyente en este Dios único fue un señor que se llamó Abraham, y así se le llama en la Biblia y en el Corán, el primer patriarca, que eso es lo que significa. Y por eso las 3 religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son consideradas religiones abrámicas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando los aviones impactaron las Torres Gemelas en Nueva York, salió el Papa inmediatamente a decir, cuidado, recordemos que el islam y todos somos hijos de Abraham, precisamente para evitar que hubiera este manejo ideológico. Y el nombre de Abraham, curiosamente, no es originario de las culturas judías, sino de la India, porque Brahma, de ahí viene Abraham, es el Dios Padre, creador también entre los hindúes y la religión hindú. Ahora, la Biblia y el Corán relatan que Abraham, el primer patriarca, un día salió a dialogar de su tienda directamente con este Dios único y le ofreció que si aceptaba que él era el único Dios, a partir de entonces de ahí el monoteísmo, la descendencia de este patriarca y todos sus hijos ya no seguiría la línea de sangre de la madre para establecer la identidad de los hijos. Y le dijo, entonces, ¿qué? Y entonces le dice, tu semilla, tu semen. Cambiar ideológicamente el origen de la vida de la sangre al semen fue uno de los rasgos más importantes para que empezaran a operar las religiones patriarcales. Y dice la Biblia que Dios, el Dios de Abraham, le dice que si lo aceptas, en el futuro tu prole llegará a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero en el caso de los judíos, esto no se quedó simplemente como un enunciado. Había que establecer que ese pacto con Dios, con el Dios Padre, se tenía que sellar con sangre. De ahí viene la idea de que hay que sellar los pactos con sangre. Y entonces se dijo, a ti y a tus descendientes, este pacto lo vas a sellar cortándote el prepucio. Esto parece una cosa irrelevante, salvo que con esto quedaban excluidas totalmente las mujeres de la posibilidad de firmar este pacto con el Dios masculino, porque las mujeres no tienen la plumita para firmar ese pacto. Y fue así que el hombre, el padre, con el apoyo de la religión tanto griega como hebrea, pasó a ser la figura más importante en la familia del mundo occidental, pero esto es relativamente frecuente, como dijimos. Y la madre se convirtió socialmente en mera depositaria de la semilla o la semillita del padre. Esto se decía en las religiones y en la mitología, pero vamos a ver el daño que hace todo esto cuando se dice, pero no es nada más la religión, sino la ciencia, la filosofía, la que apoya estas ideas. Por ejemplo, Pitágoras en el siglo VI a.C. decía, en el cosmos hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Como dice Alfredo del Mazo, claro que sí, es un patriarca bien identificado, como todos sus amigos lo sabemos. Aristóteles apoyó la tesis de la superioridad masculina en las relaciones de género, particularmente en sus textos sobre la generación de los animales, y él decía, yo que disecté tantos animales, puedo decir que efectivamente en la naturaleza la función del hombre es la más importante en la procreación de los hijos, porque el alma solo se transmite en el semen masculino. Fíjense todo lo que hay que idear para poder establecer ideológicamente un modelo. Y en el caso de las mujeres, la agüita que tienen es la catamenia, decía, es solo un caldo de cultivo para que ahí germine la semillita que pone el hombre. Esto está escrito por Aristóteles.
Esto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque durante 2000 años este fue el sumum de la ciencia occidental, siguiendo todos a Aristóteles en esta pretensión. Bueno, 2500 años después de Aristóteles, el propio Freud, en 1966, escribe que la libido solamente es masculina. Bueno, esto es en cuanto a las religiones, en cuanto a la ciencia y la filosofía, pero vamos a entrar al mundo del derecho, de las leyes, en donde ahí sí ya las cosas se vuelven un poquitito más complicadas y más serias. Los hombres obviamente no les gustaba mucho el que hubiera esta supremacía femenina y entonces se plantearon como problema legal a resolver la manera de conseguir que los hijos que pariera una mujer fueran reconocidos jurídicamente solo como exclusivamente del padre. Y entonces, ya para entonces tenía una experiencia muy rica. El hombre había aprendido a controlar o a domesticar el fuego, ya había aprendido también a domesticar el agua de los ríos, había aprendido a domesticar las plantas y los cereales, a controlarlos, había aprendido a domesticar diversos animales salvajes y entonces dijo, pues ya encarrerado el ratón, ¿por qué no controlar también a la procreación de las mujercitas? Y ahí es en donde había que domesticar o controlar la capacidad reproductiva de la mujer, es decir, su vientre. ¿Y por qué? Porque el problema particularmente para los hombres, y que era muy claro en el mundo de las serpientes, en el mundo de las serpientes, que en griego se dice dracon, de ahí que serpiente y dragón es lo mismo, ocurrió un fenómeno que era fácilmente observable para los hombres. Una hembra se puede aparear al mismo tiempo con 12 machos a la vez. Y entonces el problema fundamental, aquí Alfredo se ríe, normalmente dice, bueno, pero ¿cómo no? Aquí están la forma en la que el semen de cada uno de los machos es introducido en los intersticios del cuerpo de las hembras. El problema sería cuando nacen las crías, ¿de quién de los 12 machos serían? Ese es un problema para los machos, obviamente no para las mujeres. En el mundo también de los simios, tenemos el ejemplo de los chimpancés que en la época de estro o de calor de una hembra pueden aparearse hasta 12 machos durante el mismo día. Aquí están esperando su turno los otros 11, muy disciplinados. Esto nos puede parecer interesante en el mundo de los animales, pero ¿qué pasaría si lo trasladamos al mundo de los humanos? En donde se demostrara, como los hombres sabemos, pero no nos gusta, saber que las hembras también podrían hacer lo mismo sin necesidad de ser una diosa o una, ¿cómo se llama? La superwoman, ¿no? La supermujer. Y entonces se planteó cómo poder evitar jurídicamente que una mujer pudiera relacionarse libremente o sin sanciones con 2 o más varones a la vez. Este es un problema jurídico. Y aquí el problema es que el varón depende indefectiblemente de una mujer, no solo para engendrar a sus hijos, sino también para acreditar que él es el padre de los hijos que tiene una mujer. Porque es la mujer la que dice, sí es cierto, hace 9 meses sí fue este o no fue este. Ese es un problema que, así los hombres cuando decimos este hijo es mío, puede ocurrir lo que está en esta gráfica. Y eso era algo que teníamos que tratar de evitar los varones a toda costa, para evitar la incertidumbre acerca de la paternidad de los hijos que pare una mujer. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, forzando la imaginación para encontrar una manera legal para conseguir este novedoso propósito de evitar que las mujeres tuvieran más relación. Y lo encontramos estableciendo jurídicamente el control del vientre femenino. Yo te voy a controlar el vientre. Yo voy a decir quién puede o no puede. Puede hacerlo un padre, puede hacerlo el marido, puede hacerlo los hermanos. El control, por eso se discute. Y así se inició la domesticación o control legal por parte del domus o señor de la casa sobre la mujer. Las mujeres se convirtieron entonces en domésticas. Ahora muchos de ustedes le dicen despectivamente domésticas a sus auxiliares en la cocina, pero doméstica ya es cualquiera que está bajo el control del domus en la casa. Curiosamente, Homero,
en sus poemas hablaba o decía de las mujeres, las denominaba como damar, que en griego de esa época significa domada o domesticada, sujeta o control. Entonces, algunas de ustedes que sienten muy halagadas cuando llegan a un restaurante o a un hotel y les dicen, pase madame, por favor, lo que le están en realidad diciendo es, pase mi domada o mi doméstica. Y la primera prohibición que se estableció en Occidente fue prohibirles, bueno, es el deber ser, que tuvieran relación con 2 o más hombres que no fueran obviamente sus esposos. Eso no significaba que los hombres no pudieran tener relaciones con más. El primer registro que se tiene está en este cilindro del rey Urukagina de Lagash en el 2300 a.C. Está la entradita en el Museo de Louvre de las salas correspondientes a Sumeria. Y después, ya muchos de nosotros lo conocimos años atrás, en el Código de Hammurabi, en donde se estableció también la sanción para una mujer que cometiera adulterio de poder ser muerta a pedradas, como ya lo vimos. Ahí se estableció por primera vez en el decreto del rey Urukagina. Y fue en la Atenas del siglo VI donde se impusieron las más importantes restricciones legales a las mujeres. Como muchas de estas cosas se disfrazan de mitos o de leyendas, seleccioné esta que es muy interesante porque habla de cómo se le designa a Atenas con ese nombre y surge de una disputa que se dice que existió entre Atenea y Poseidón, que querían convertirse en la divinidad protectora de Atenas, y entonces convocaron a una elección. Pero al igual que ahora, había 51% de mujeres y 49% de hombres, y por un voto ganó Atenea. Esto no le gustó mucho a Poseidón, quien decretó que él era el dios de las aguas, entraran grandes maremotos y grandes torrentes de agua a la ciudad para castigar así a estos estúpidos que le habían dado la posibilidad de votar a las mujeres. Entonces, para evitar este tipo de cosas, los atenienses establecieron como justificación que por mandato divino no había que permitirles a las mujeres volver a votar. Esto es como si ahora que ha habido algunos de estos problemas del huracanes, etcétera, algún presidente municipal de algún lugar dijera, esto es por dejar votar a las mujeres y entonces vamos a evitar este error. Y así fue que la mujer en Atenas fue despojada de sus derechos políticos y también de los derechos de heredar su nombre, o sea, su apellido a sus hijos. Se les quita el voto, ahora se habla ya de patronimia y no de metronimia. Cuando vamos a alguna oficina se dice, ¿y cuál es su patronímico? Yo conozco muy pocas gentes que les voy a dar mi matronímico o el metronímico. Esto solo lo hacía Andrés Enestrosa, que usaba el apellido de su madre. Enestrosa era el apellido de la madre. Y entonces se las excluyó de las asambleas o reuniones políticas, se las excluyó de la educación superior, que fue muy grave, de poder asistir a la academia y a los lugares en donde se enseñaba, también de las actividades militares, esto hasta muy recientemente sigue, de las actividades económicas, pero sobre todo se las prohibió que siguieran ejerciendo la práctica de los cultos femeninos o mistéricos, como ocurría en la antigüedad. Y entonces, en todas las religiones patriarcales, se ordenó que solo se estableciera que los hombres podían ser los sacerdotes, tanto en la Torá como en la Biblia, como en el Corán. El hombre se quedó así con la posibilidad de que jurídicamente pudiera exigirle a una mujer tener todos los hijos que él quisiera y darle a la patria, al Estado, a estos mismos hijos para defender territorios propios o ir a la conquista de los ajenos. Las leyes de Licurgo, que me acabo de enterar que no existió, sino que le atribuyen a este personaje en Grecia toda esta legislación, establecían en el 600 a.C. que las mujeres tenían la obligación de procrear todos los hijos que requiriera el Estado espartano para el servicio militar. Si ustedes recuerdan la película esta de los 300, a los 7 años le quitan al hijo, a la madre, para meterlo ya al ejército y empezarlo a preparar, porque los hijos no solamente eran ya del padre, sino del Estado. La ley de las 12 tablas en Roma en 450 a.C.
otorgaba en el ámbito de la familia al padre, al pater familias, el derecho de vida o muerte sobre sus hijos, lo que hoy se conoce como patria potestad, o sea, el poder del padre. Es curioso, las mujeres todavía discuten y se pelean por la patria potestad de los hijos cuando la misma palabrita es el poder del padre. Y el derecho romano recogió y sistematizó muchas de estas normas a lo largo de casi 1000 años. Y por eso es que ha dejado una impronta tan formidable en nosotros. Y así, en el Senado romano solo podían pertenecer los patricios, es decir, los que tenían un padre reconocido. Se habla de patrimonio, de patria potestad, de pater familias, y todo esto viene precisamente de esta concepción que favorecía por encima de todos al padre. El Senado romano era un verdadero club de Toby, donde no se admitían niñas, obviamente, pero hay una oración que la escogí porque en el 2000 antes de Cristo, Catón el Viejo, el famoso jurista romano, en un discurso muy famoso, quiso defender a la ley Opia, señalando lo siguiente: nuestros padres han querido que las mujeres estén bajo el poder de sus padres, de sus hermanos, de sus esposos. Recordemos todas las leyes por medio de las cuales nuestros padres encadenaron la libertad de las mujeres, por medio de las cuales las han sujetado al poder del hombre. En el momento en que nosotros dejemos que se vuelvan nuestros iguales, se tornarán en nuestros superiores. Todavía hay muchos que dicen, como el caso de don Alfredo del Mazo aquí, que tiene razón Catón el Viejo, o mi cuñado Raúl que está por ahí. Bueno, el derecho civil, que básicamente se deriva de lo que se llama el Código Napoleónico, parte de la idea de este señor que en enero de 1818 escribió en una carta lo siguiente: fue intención de la naturaleza que las mujeres sean nuestras esclavas. La mujer pertenece al hombre como un árbol que da frutos pertenece a su jardinero. Qué idea tan loca de mandar igualdad para las mujeres cuando ellas no son otra cosa que máquinas para producir hijos. Napoleón. Y así fue como las conductas misógenas del modelo patriarcal de Occidente se fueron convirtiendo en norma en muchos de los lugares del mundo. Es decir, al convertirse en norma, se volvieron lo normal. Y no hay nada más difícil que combatir lo que se considera lo normal en cualquier sociedad. Pero no solamente la religión, la filosofía y el derecho, sino algo que es más sutil, que permea más sutilmente el mundo de lo social. El arte, la literatura, el teatro, la pintura, también contribuyeron al establecimiento del modelo patriarcal. Aquí está, por ejemplo, Fidias, mostrándole a Pericles lo que hizo en el Partenón, el gran arquitecto Fidias. Y aquí lo vamos a ver, nada menos que Homero, en sus famosas grandes creaciones literarias, la Ilíada y la Odisea, establece muy claramente estas diferencias de género entre hombre y mujer. Por ejemplo, en la Odisea, como todos recordamos, se dice que Penélope, la esposa de Ulises, es el prototipo de mujer ideal porque ve partir a Ulises, que se va junto con todos los demás griegos de aquella época a combatir en Troya. Se tarda 10 años en ir y se tarda 10 años en regresar, y Penélope obviamente lo espera sin meterse con ninguna otra relación. En cambio Ulises, todos sabemos, pobrecito, sufrió la tentación de las sirenas. Bueno, pidió que lo amarraran a un mástil para no sucumbir a la tentación femenina, y todos sabemos que sí sucumbió frente a Circe, la hechicera, con quien tuvo hijos, vivió 3 o 4 años, con Calipso, la hermosa matriarca. Mientras tanto, Penélope estaba teje, porque tejer en ese entonces simbolizaba estar sometida ya al control del marido. En cambio, en la antigüedad la palabra egipcia mirit designaba lo mismo a una mujer esclava que a una mujer que tejía. En cambio, tenemos en la misma literatura griega que Esquilo, en su obra, en su tragedia La Orestiada, habla pestes de la malvada reina Clitemnestra de Micenas, hermana de Helena de Esparta, que luego decimos de Troya, porque esta señora, a diferencia de Penélope, a los 15 minutos que se fue su marido, invitó a un Sancho a su casa, es decir, a su amante, a Egisto. Entonces se convierte en el modelo negativo de esposa, y 10 años después, cuando regresa a Agamenón, lo asesina
junto con pobrecita Cassandra, que era su botín de guerra. Y entonces se nos plantean claramente estos dos prototipos. Penélope es la femenina, la buena, el rol femenino que queremos para todas las mujeres en Occidente, frente a la hombruna, a la mala, que es Clitemnestra. Algún día yo le dije a Talina, mi esposa, bueno, un zafín zafado es perdonado, como me diría Alfredo del Mazo. ¿Me condonarías 2 días, no 20 años? Me dijo, no, yo no soy tan Penélope como Penélope, ¿eh? Pero no solo en los relatos bíblicos de los hebreos y los mitológicos y épicos de los griegos se tocan estos temas, sino algo que es mucho más sutil, en los cuentos infantiles. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la Bella Durmiente, en donde el príncipe mata a una hechicera, una bruja que se convirtió en dragón finalmente, o el caso de la reina malvada, que era una bruja también porque no tenía marido. Y sí, pues son malas, son brujas. Hay un caso muy lindo que es, en Pinocho se dice que Gepetto pues soñaba con tener un hijo, pero como no lo podía tener, pues no era mujer, elaboró un muñequito de madera, como antes los muñequitos, pero se requirió que viniera un hada para que le insuflara la vida. Y esto es muy parecido, como decíamos, al caso de Prometeo, cuando tuvo que venir una mujer, una hada, una diosa en este caso, a insuflarle. Y tenemos el caso de Frankenstein, que fue escrito curiosamente por una chica de 18 años, publicado en 1818, y se llamaba así El Prometeo Moderno. Nada más que en este libro, esta jovencita que le puso El Prometeo Moderno, señalaba que cuando los hombres quieren crear hijos sin la participación de una mujer, el resultado será siempre algo inacabado o monstruoso. Ese es el mensaje que quería mandar Mary Shelley. Mary Shelley era hija, curiosamente, de la primera gran escritora feminista, Mary Wollstonecraft, que escribió en 1876, en 1791, la reivindicación de los derechos de la mujer, contestándole nada menos que a Juan Jacobo Rousseau, que había escrito en su libro Emilio la Educación: no es propio de las mujeres la investigación de verdades abstractas y especulativas, ni de los principios o axiomas de las ciencias, porque las obras del ingenio vasto exceden su capacidad. A ellas toca aplicar los principios hallados por el hombre. Esto curiosamente acaba de ocurrir hace unos 2 años en Harvard. El presidente de Harvard dijo que las mujeres no deberían estudiar ciencias porque no tienen capacidad. Ya lo corrieron, obviamente, y ahora la presidenta de Harvard es una mujer. Ahora ya podemos afirmar que la inequidad de género de la que hemos estado hablando no es ni mandato divino, como algunos dicen, ni tampoco es una ley de la naturaleza, como decía Napoleón o Aristóteles, y finalmente tampoco Freud, sino que se trata básicamente de una creación cultural, ideológica de los últimos 5.000 años, por lo menos en Occidente, en la cual se postula que la diferencia biológica entre hombre y mujer sí justifican la superioridad masculina entre ambos sexos. Y como se había empezado a hacer desde la prehistoria, en donde esta diferencia sexual fue tomada como pretexto para cargarle la mano a las mujeres, como todavía lo siguen haciendo algunos. Sí, pues es que fumar cuesta mucho trabajo. Por tratarse básicamente de una creación cultural, la actual inequidad de género puede ser modificada también por los propios seres humanos, como utilizando las leyes, la educación, o sea, las mismas creaciones culturales que contribuyeron a establecer y generalizar el modelo patriarcal en buena parte del mundo. ¿Cómo? Hay que continuar apoyando el acceso de las mujeres a los centros de educación superior, aceptar que pueden ocupar puestos de alta dirección política o gerencial, como ya lo empezaron a hacer en muchas partes del mundo, mujeres muy destacadas, como las que están aquí o en Centroamérica o en América Latina, y también promover que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos de la cultura, como afortunadamente ya lo hacen en México muchas mujeres también. Aquí están otros ejemplos: María Montessori en la pedagogía, Margaret Mead en sociología, Marguerite Yourcenar, etc. Y en el caso de México, pues todos lo sabemos, muchas mujeres destacadas como Sor Juana Inés, Rosario Castellanos,
Frida Kahlo, en la política la primera diputada, las primeras senadoras, las primeras representantes diplomáticas, la primera ministra de la Corte, la primera gobernadora, doña Griselda. Sin embargo, aún es mucho lo que se ha, aunque es mucho lo que se ha logrado, es más todavía lo que falta por hacer en casi todos los ámbitos de la cultura. Esto es algo que tenemos que aceptar hombres y mujeres, para lo cual se requiere que tanto los hombres como las mujeres aprendamos a trabajar juntos en torno de lo que implica una genuina equidad de género. Recientemente 3 mujeres muy destacadas, Beatriz Paredes, cuando tomó protesta como gobernadora, decía: sin competencias ni revanchismos, pero también sin minusvaluaciones. Hombres y mujeres encontraremos las respuestas para nuestro desarrollo. O en el caso de la gobernadora del PRD, Amalia García Medina, debemos tomar medidas drásticas para modificar nuestros patrones culturales. O también muy recientemente una destacada panista como la esposa del presidente, que dice: hay un rechazo cultural en el que mucho hay que trabajar y hay que denunciar. O sea que afortunadamente esto se está reconociendo últimamente en todos los ámbitos y particularmente los ámbitos políticos. ¿Cómo? Bueno, para empezar, mediante la búsqueda de fórmulas más equilibradas que hagan efectiva la plena igualdad de derechos para la mujer y el hombre, en las que los 2 sexos podamos aspirar a ser iguales en nuestra dignidad como seres humanos y complementarios en nuestras diferencias biológicas, que afortunadamente debemos de agradecer. ¿Será esto posible? Yo, que soy un optimista y redento, creo que sí. Y tomo como ejemplo lo que nos enseñaba Chaplin al final de sus filmes, cuando tomaba de la mano a una mujer, se iba hacia el futuro, esperando que las cosas efectivamente mejoren de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Bien, pues muy emocionados por esta conferencia, como decíamos, tan profundamente investigada y con una visión tan amplia que nos ha presentado el doctor Alejandro Carrillo Castro, ya que él hace rato me mencionó tan prosopopéyicamente. Y yo quisiera, me pidió que pudiéramos moderar un diálogo de preguntas y respuestas, pero sí quisiera, Ale, que si son preguntas y respuestas, pues tú estuvieras acá. Me encantaría que aprovecháramos que están con nosotros el doctor Valadez, que está con nosotros Sergio García Ramírez, que están con nosotros mujeres que han luchado mucho también, para que las respuestas pues fueran rotativas y de manera horizontal. Nos dicen su nombre y… Bueno, felicidades por la conferencia, Araceli García Rico, y de la CNP del PRI. Y bueno, quería preguntarles, aprovechando la presencia aquí del doctor Diego Valadez, si ha habido algún tipo de análisis preciso justamente para erradicar estos vocablos de origen masculino, como patrimonio, patria potestad, patria, todos estos que ahorita mencionaron, pues justamente para hacer leyes pues a la vanguardia y además erradicar pues tanta letra muerta, ¿no? Como también en el Código Civil vienen los esponsales y temas así que todavía pues nos causan bastante sorpresa que sigan dentro de nuestra legislación. Esa era la pregunta, gracias. Gracias, doctor. Pase usted, por favor. Pero primero una gran felicitación al doctor Alejandro Carrillo por esta formidable presentación, y tengo para él una petición que estoy seguro todos compartimos. Creo que sería de una enorme utilidad que, además con esa gratísima forma de expresar la conferencia, de llevarnos, de conducirnos a todos, se pudiera hacer un video susceptible de ser transmitido por televisión, porque contribuiría muchísimo a la educación, que es un aspecto clave de nuestro país en esta materia. Entonces, esa es la petición que le hago a mi querido y admirado amigo Alejandro Carrillo. Gracias. Con relación a la pregunta, quiero decirle, para su sorpresa, que no se ha avanzado, pero más aún,
hay aspectos acerca de los cuales no hemos podido avanzar. Por ejemplo, si por aquí sacan ustedes el diccionario de la Real Academia de la Lengua, verán que dice gobernante. La voz gobernante se define como hombre que ejerce el gobierno de una nación. Entonces todavía estamos tan atrasados como eso. Hay que seguir dando, por tanto, esa lucha. Y a manera anecdótica acerca de lo que nos dijo nuestro admirado amigo don Alejandro, refiriéndose a Homero, al origen de la palabra dama y demás, quiero recordar que tenemos una costumbre que sí es gratísima y que espero que no perdamos, que es saludar y despedir a las damas dándoles un beso. Esa es una expresión de confianza, de afecto, de reconocimiento, en fin, pero comenzó siendo peyorativa. Polibio refiere en las historias que en Grecia estaba prohibido que las mujeres tomaran, tenían que hacerse cargo de los esposos que sí se podían embriagar. Y entonces, para corroborar que ninguna mujer hubiera ingerido una bebida alcohólica, todos los miembros de la familia podían saludarla, o debían saludarla, con un beso en la boca, para ver que efectivamente no hubiera consumido vino. De manera que ese masculinismo, ese machismo que nos refleja este maravilloso documento, tiene elementos tan chuscos como el que les estoy comentando. Congratulaciones, nos has dado una gran lección de civismo, porque en realidad las grandes reivindicaciones que se han dado en el mundo han sido la lucha por las libertades, la lucha por las reivindicaciones sociales, la lucha por la igualdad, pero llevamos ya más de un siglo y no hemos acabado, como dice Manqué, la lucha por la equidad en el ámbito de la mujer, y esa será la última gran etapa que habremos de culminar para tener un régimen en México y en todo el mundo de libertades. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en Afganistán con la lapidación de una mujer, y salió una portada estrujante en la revista Time con la cercenación de la nariz de una mujer, de manera que todavía tenemos mucho que hacer. Por eso yo creo que un documento como este del doctor Carrillo va a ser muy útil, no solo en México, incluso como segunda sugerencia, que no se haga solo en español. Por fortuna, Alejandro es políglota, entonces lo puede hacer en varios idiomas. Ya tenemos un video de la conferencia como se daba hace unos 8 años, está a la disposición de ustedes. El librito de aquella primera conferencia que está prologada por don Sergio García Ramírez, porque hay personas que les gusta más verlo en video que leerlo, pero se está grabando ahorita y entonces sí vamos a hacer una edición para esto. Y yo creo que, diciéndole nada más a don Diego que qué bueno que no se elimine la posibilidad de saludar a las mujeres de beso, pero yo conozco a muchas mujeres que exigirían equidad de género y decir que también las mujeres pueden saludar de beso a los hombres cuando se les antoje. O sea que ahí estaríamos igual. Es como el conductor voluntario, ¿cómo se llama ahora? Cristina Menor, directora de Complemento Todas en Milenio Diario. Lo felicito por esta extraordinaria conferencia, doctor. Y me gustaría que me comentara de qué manera la Fundación Miguel Alemán va a contribuir a instrumentar la perspectiva de género. Bueno, se acaba de crear el programa. La familia Alemán muy amablemente atendió la sugerencia de que creáramos el programa de equidad de género, que no es un despropósito en la Fundación Alemán. Muchas personas lo desconocen, pero fue el presidente alemán el que, como su primer acto de gobierno en 1946, envió una iniciativa para concederle el voto a las mujeres a nivel municipal, como un ensayo. Es más conocido que en 1953 el presidente Ruiz Cortines envió ya la iniciativa para que el voto se les fuera otorgado a nivel federal, pero a nivel municipal fue el presidente Miguel Alemán el que lo hizo, y eso pues está en la raíz de la comprensión de este tipo de fenómenos por parte de los hijos del presidente alemán. El programa, que como decíamos lo van a coordinar, nos ha aceptado don Sergio García Ramírez y la licenciada Irma Cue, porque si vamos a hablar de equidad de género, hay que hacerlo con un hombre y una mujer,
En 1974, cuando se celebró el Año Internacional de la Mujer en México, se organizó un comité para los festejos y no se pusieron de acuerdo algunas damas, y entonces recordar a doña Hilda Anderson, que está por aquí, que entonces dijeron pues que lo coordine un hombre, y fue don Pedro Ojeda el que finalmente lo pusieron al frente de este comité. Lo que algunas damas dijeron, bueno, ¿qué pasa si estamos celebrando el Año Internacional de la Mujer? Para evitar ese tipo de problemas nos han aceptado don Sergio y doña Irma ser los copresidentes y la licenciada Luna Parra la secretaria ejecutiva. Y vamos a otorgar, como en otros de los programas de la Fundación, un reconocimiento anual al mejor trabajo o al mejor proyecto que haya contribuido al desarrollo de la equidad de género en México, y vamos a invitar también, vamos a crear la Cátedra Miguel Alemán en Equidad de Género para que también año con año se invite a alguna persona destacada para que nos hable, como lo ha hecho ya don Diego Valadez y seguramente algunas de ustedes. Eso es básicamente lo que vamos a hacer desde la Fundación. Buenas noches. Mi nombre es María Eugenia Riva Palacio Ortega. Es un gusto estar aquí. Gracias por tanta información tan valiosa. Tomé apuntes, disculpen que una hojita así tan informal, pero bueno. Me quedan, hay muchas cosas para comentar después, pero si es posible, pero tengo 3 dudas básicas sobre la raíz de toda la conferencia. Yo también estudié Derecho en la UNAM, pero quisiera que nos aclarara, doctor, o alguno de los abogados, el doctor Sergio García Ramírez o el licenciado Diego Valadez, estos términos tan fundamentales que estamos aplicando y que para mi opinión están creando mucha confusión. Usted expresó muy claramente qué es la equidad, qué es la igualdad, qué es el género. Quisiera que me lo pudieran explicar un poquito más. Igualdad yo lo entendí como desde el ser óntico, ¿no? Se habla de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Creo que ahí el avance que se ha tenido ha sido muy grande. Para mí equidad, si estoy incorrecta, díganme, es como obtención de espacios, oportunidades. No sé si estoy en lo correcto, pero es igualdad en el trato, igualdad en cuanto a tú y yo tenemos una dignidad humana, hombre, mujer, y es esa igualdad en la que hay que estar luchando para ser tratados igual. Y equidad es para las oportunidades de trabajo. Ahí siempre se está dando una confusión en términos, en cosas que son muy sutiles y que nadie se da cuenta, pero que caemos en esa ignorancia y nos dejamos llevar, que es lo mismo igualdad que equidad. Y luego género. Usted explicó muy bien sexualidad y género. Para mí género, en el diccionario, es gramaticalmente para determinar lo que es masculino y femenino en las cosas. Una mesa, un lápiz, el lápiz, la mesa, etcétera. Y aquí género se aplica para un ser humano. Entonces, de fondo, esto trae muchísimo mensaje que la gente no estamos nos dando cuenta. Y ahorita que lo escucho, me gustaría que nos explicaran un poquito más estos términos, estos conceptos que los damos por alto, ¿sí? Y sexualidad, como usted dijo, determina a la persona desde su, biológicamente, pero también la sexualidad es la cuestión psicológica, ¿no? Los sentimientos. Por más que alguien se quiera, pues yo decir, hoy quiero ser perro, me voy a poner o quiero ser ave, me voy a poner unas alas, voy a volar. Mi esencia sigue siendo mi sexualidad, sigue siendo mujer u hombre. Sí, ¿me permite que le conteste? Porque si no, sí, hay muchas personas. Esos son los puntos, nada más, para que nos quedara claro bien esos términos y conceptos. Gracias. Recogemos las otras 2 finales. Les pedimos lo más compacto posible. Buenas ¿sí? tardes. Ajá. Soy la doctora Maribel González para servirles, médico de profesión, especialista en medicina familiar y urgencias. Y agradezco la invitación a esta. Felicito ampliamente al expositor por el gran acervo que nos mostró. Miren, en medicina hay un principio muy importante que es primero no dañar o primum no nocer. Si nosotros a través de nuestro desarrollo respetamos las leyes naturales que nos hacen la complementariedad, quizás no nos perdamos en la equidad o la igualdad, sino la complementariedad.
¿sí? Siempre vamos a ser hombres y vamos a ser mujeres. Y en un mundo en el que nos corresponde a nosotros como seres conscientes crear las leyes que nos hagan una convivencia ideal, yo creo que qué bueno que existan personas que pueden ser nuestra portavoz de lo que la sociedad quiere, ¿sí? Y recordando eso y respetando las leyes de la naturaleza, de la complementariedad hombre-mujer, el respeto mutuo entre ambos seres humanos nos hará modificar, crear, de acuerdo a nuestra circunstancia actual, leyes que sean actuales para los momentos históricos que vivimos, ¿sí? Gracias. Bueno, perdón, le vamos a pedir a don Sergio García Ramírez nos ayude con esta respuesta. Y yo me encargo de los otros dos. El doctor se encarga de las otras. Con mucho gusto. No quisiera dejar de referirme a uno de los temas que se tocaron, porque además se me pidió que lo hiciera, se me citó explícitamente y sería una descortesía no contestar de alguna manera. No puedo referirme a todo: sexualidad, equidad, género, iglesia, etcétera. Tendría que ser una enciclopedia, y aquí no hay más enciclopedias que la de Alejandro Cano. Pero sí quiero referirme al tema de la igualdad, porque ese es en fondo el gran problema jurídico. Históricamente ese es el gran tema jurídico. La historia del derecho es una historia llena de búsqueda de igualdad y de libertad. La libertad se adquirió nominalmente antes que la igualdad. Luego vino la igualdad, que es ahora uno de los grandes principios del orden jurídico nacional e internacional. Estoy seguro de que si cometo un yerro, don Diego Valadez me hará el favor de corregirlo y de colmar todas mis oscuridades y mis lagunas. El problema de la igualdad no solamente surge entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres, es un problema de todos los seres humanos. Hubo que luchar por la igualdad entre los seres humanos primero y luego pensar en la igualdad entre varones y mujeres. Hemos sido históricamente desiguales. Unos eran los gobernantes, otros los gobernados. Unos los amos, otros los esclavos. Unos los patrones, otros los vasallos. Así que hubo que luchar por la igualdad frente a la ley. Finalmente, esa igualdad frente a la ley motivó una larga batalla por la igualdad entre hombres y mujeres frente a la ley. Ya no solo de todos los hombres frente a la ley, sino de los hombres y las mujeres frente a la ley. Y esa ha sido una muy ardua, muy larga y muy difícil tarea que paulatinamente avanzó. Hoy día, creo, con excepciones verdaderamente aisladas, muy localizadas, en determinadas culturas que no son la nuestra, pero hoy día se acepta universalmente el principio de la igualdad y la no discriminación. Es lo que se llama un principio de jus cogens, un principio irrefutable, irrebatible, irreductible. Hay igualdad ampliamente reconocida y todo el aparato jurídico descansa sobre la idea de que existe igualdad. Si lo queremos aplicar a nuestra legislación, pensemos que somos iguales, hombres y mujeres, en dignidades y en derechos, y que podemos aspirar a ser todos gobernantes, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, rectores universitarios. Esa es la igualdad. La equidad es un paso más adelante. La equidad es algo más profundo y más fino. Es que esa igualdad efectivamente se materialice, se concrete y exista. Es cuando empezamos a hablar de equidad de género, de que no solamente se proclame la igualdad, sino que se practique en el ejercicio cotidiano, que siendo todos capaces y competentes frente a la ley para ser gobernadores, no nos pase como nos pasa, que casi todos los gobernadores son, sin embargo, varones, no mujeres. Que siendo todos competentes para ser ministros del más alto tribunal, no ocurra como ocurre, que pese a la igualdad hay una grave inequidad, porque una mayoría abrumadora, dignísima mayoría, pero finalmente masculina, es la que ocupa esos altos sitiales de la justicia mexicana, y así sucesivamente. Entonces yo diría, en términos muy sencillos, si se me permite, que iguales somos todos ante la ley, pero que hay una práctica inequitativa en la administración de esa igualdad. A ninguna mujer se le niega el derecho de prácticamente lo que ella desee en relación con la orientación de su vida.
Otro es este tema de la interrupción del embarazo, que es un tema lamentable que últimamente ha surgido y ha dividido a la sociedad mexicana de una manera gratuita e injusta. Ese es otro tema. Pero en fin, a ninguna mujer se le negaría el acceso formal a los mismos derechos que puede ejercer un varón. Sin embargo, nuestra cultura todavía no permite que esa igualdad formal y nominal sea verdadera. Y por lo tanto tenemos igualdad, pero inequidad. Inequidad que se proyecta en prácticamente todos los espacios del quehacer social. Convengo en que muchas dirigentes de empresa, muchas juristas, muchas dirigentes de partidos inclusive, son mujeres, pero son en todo caso las menos en comparación con los varones. Yo he tenido el privilegio, el gran privilegio, y lo comentábamos respondiendo a algunas preguntas periodísticas, de iniciarme en el desempeño de la función pública bajo la autoridad de una mujer, doña María Lavalle Urbina, quien se presentó en este documental. He tenido el privilegio de ser secretario general de mi partido, y respeto a todos los partidos, bajo la presidencia de una mujer, Dulce María Sauri. Y he tenido el privilegio de ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo la presidencia de una mujer, Cecilia Medina. Así que sé lo que es colaborar con una mujer que preside, pero también sé que son muy pocas las que pueden presidir. Y esto es inequidad pese a la igualdad. Hasta ahí llego. Después de esta magistral lección, como siempre nos tiene acostumbrados don Sergio García Ramírez, sería un despropósito tratar de abundar en estas cosas. Yo solamente trataría de precisar que efectivamente escogimos hablar de equidad de género para no hablar de igualdad, porque eso es lo que falta por hacer. Jurídicamente ya está decretada la igualdad, lo decíamos al inicio, pero todavía sigue siendo muy inequitativa la forma en la que resolvemos este problema. Y además creo que desde Platón se hablaba de la diferencia entre igualdad y equidad. Se decía, por ejemplo, efectivamente hay la posibilidad de decretar la igualdad para que cuando hay escasez de leche se le pueda dar en condiciones de igualdad a todos, pero eso sería inequitativo. Lo equitativo sería darle la leche a quien más la necesita, a los niños o a los adultos. Ahí es en donde los problemas de equidad se diferencian muy claramente de la mera igualdad. Si uno va al diccionario, a veces, a pesar de que don Diego, que es miembro muy destacado de la Academia de la Lengua en México, pudiera tener alguna presión al respecto, a veces ir a un diccionario nos reduce en las posibilidades de interpretar. Por ejemplo, en el caso de género, si nos queremos ir por la vía de que el género es una cosa diferente, pues podríamos decir que género también es un textil. Pues las mujeres pueden decir, este género no me gusta. Entonces, lo que hemos tratado de plantear es que es una convención que se ha propuesto, hablar de género en los términos en la que yo lo propuse. Es una mera convención de trabajo, se puede aceptar o no, pero ayuda para diferenciar que el sexo sí es una serie de atributos biológicos que están determinados por la naturaleza, y el género es una serie de atributos sociales, jurídicos, religiosos, etcétera, que sí se pueden modificar. Por eso, con mucho gusto, después, si quiere usted y yo, platicamos un ratito para no cansar a la audiencia. Y lo mismo ocurre con la igualdad y la complementariedad. Yo creo que efectivamente hay que trabajar mucho en entender que si no hay una igualdad biológica, sí hay que entender que es una maravilla, afortunadamente, a propósito de los besos a los que se refería don Diego Valadez, que haya la posibilidad de complementar lo que la naturaleza diferenció en términos de características biológicas. Tenemos que seguir trabajando mucho, hay que trabajar, como usted dice, no solo en el terreno legal, en el terreno psicológico, en el terreno cultural, hasta en los terrenos del arte. Tenemos que aprender ya a que haya obras en donde las protagonistas sean mujeres también de manera importante, y que evitemos estos clichés de que la mala es la que finalmente no acepta la imposición del marido y que la buena es la que acepta todo lo que le caiga, porque esa es la cruz que le dio el cielo, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes el tiempo que han generosamente dedicado a asistir a lo que es el inicio
de las tareas de este programa de equidad de género en la Fundación Miguel Alemán, rogándoles que efectivamente nos puedan ayudar con sus sugerencias, sus propuestas, a ver qué más podemos hacer, y agradecerle de manera muy importante a doña Queta Cabrera, que está aquí, que presentó su libro Las Gobernadoras, a donde vino precisamente a comentarlo Dulce María Sauri, porque nada más han sido 6 en la historia política de este país, apenas 6 mujeres gobernadoras, frente a ¿cuántos varones? 180 y tantos casos de varones. Y también pronto les vamos a invitar a que veamos una representación teatral de una obrita que también me atreví a pergeñar, que nos hace favor de dirigir el maestro Roberto D'Amico, probablemente en la Facultad de Derecho o en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el patrocinio muy generoso de la Fundación UNAM. Y también les habremos de invitar a que nos acompañen, porque estamos tratando de hacer eso, demostrar que no solamente en las leyes, sino también en las creaciones culturales, en las disertaciones, en la propia literatura, en los poemas y en los ejemplos tan claros que hemos tenido hoy, que mucho agradezco de la presencia de don Diego Valadez y de mi querido amigo y maestro, el doctor Sergio García Ramírez, de la licenciada Irma Cue, que son los co-coordinadores de este programa de equidad de género en la Fundación Miguel Alemán. Muchísimas gracias por su asistencia.